número de organizaciones de la sociedad civil en México se desplomó de 42,000 a solo 10,000. Y eso que hay algunas muy eficientes, como por ejemplo Fundación Castro Limón, donde el 85% de los niños con cáncer logran curarse al 100%, un resultado muy por encima de lo que puede ofrecer hoy el sistema público de salud mexicano. Por ello hoy platicamos con Antonio Domínguez, director de Fundación Azteca, que trabaja y apoya a organizaciones de la sociedad civil y nos habla de lo importante que es tener una sociedad civil más fuerte. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Antonio, qué gusto tenerte aquí de Fundación Azteca, tenerte aquí en casa y antes que nada, bienvenido aquí a Ahora Futuro México y el mundo. Muchas gracias, con todo el gusto del mundo y que sea la primera de muchas. Sí, vamos a hacerlo así. Te decía yo que, fuera del aire, que ayer en un grupo que tenemos de reflexión, Sergio Aguayo, hablándonos de cosas terribles, hablándonos de homicidios, hablándonos de desaparecidos, alguien preguntaba, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué hacer? Y nos dijo, fortalecer a la sociedad. Es correcto. ¿Qué nos puedes opinar de eso? Pues mira, yo la verdad es que soy un convencido y simplemente hay que ver los números y otros países, ¿no? No es un tema de qué cree uno, es un tema de ver realidades, ver datos. Los países y las democracias más avanzadas del mundo tienen una sociedad civil fuerte. Y una sociedad civil fuerte implica tener organizaciones civiles fuertes y que trabajan de la mano de los gobiernos, incluso apoyadas por los gobiernos. Y lejos de eso, pues lamentablemente en México nos hemos ido alejando de una manera impresionante de ese trabajo conjunto que puede dar grandes resultados en beneficio de la población. Federico Aredes Heroles es alguien que yo he leído durante los años, que en general comentaba, y ahorita regresamos al presente, pero en general comentaba que somos un país de baja participación. Tenemos pocas participaciones en cosas tan básicas como las iglesias, en comunidades, en grupos, pero bueno, tu experiencia te ha dicho, y sobre todo si lo comparas con el mundo, ¿sí es cierto que participamos poco o tenemos otro tipo de participación? Yo creo y soy un convencido de que la política sí importa y que en la medida de lo posible debemos de contagiar esa importancia al ciudadano para que se dé cuenta de por qué sí importa la política. La política importa porque la política y los resultados de la política van a derivar en cuánto cuesta lo que comes, lo que traes puesto, la seguridad tuya y de tus hijos en el transporte público. En fin, todo lo que la política toca. Todo pasa, que si tienes un sistema o no de salud, si vas a tener o no una seguridad de justicia, como dices, el costo de la comida y de vivir, todo pasa por políticas públicas, por lo mismo todo pasa por la política. Y te voy a decir una cosa que a mí me da mucha tristeza. Yo, como tú sabes, en la Fundación Azteca tenemos y operamos muchas escuelas, más de 20. Y cuando yo pregunto en las preparatorias, ¿quién se quiere dedicar a la política? Ya nadie levanta la mano. Y me parece terrible porque lamentablemente se ha denigrado el ser político cuando es muy relevante ser político por los impactos que tiene en la sociedad. Entonces, en esta discusión con los antropólogos sociales, me decían, lo que pasa es que la gente, cuando tú le hablas de política, inmediatamente piensa en lo electoral. Claro. Y te dice, no, yo no quiero ser político. Pero no se da cuenta que participa en política muchísimo todos los días. Entonces me ponían ejemplos, me decía, por ejemplo, esos vecinos que se organizan para cuidarse entre ellos, el famoso vecino vigilante, eso es hacer política. Claro. Esos vecinos que se organizan para tener un mejor parque afuera de su edificio, eso es hacer política. Ese vecino que tiene esta conciencia social y pone una vara en un bache para que no caigamos ahí todos, eso es hacer política. Y me dicen, eso es hacer política porque es atender algo que el gobierno no está haciendo. Y entonces nos tenemos que organizar entre nosotros
para hacer lo que el gobierno las tareas que el gobierno no está haciendo, y entonces está participando políticamente. Y eso no quiere decir que nosotros debamos impulsar que haya muchos políticos en las escuelas, pero sí pues generar esta conciencia de que su labor en el día a día es mucho más político de lo que la gente cree. Coincidiendo contigo, además ahorita que te oí, porque puede ser parte de la explicación de por qué algunos rechazan las organizaciones de la sociedad civil, que es a donde también queremos platicar, no es lo mismo una organización de la sociedad civil que se ve como coadyuvante del gobierno, que alguna que se ve como yo hago las cosas que el gobierno no hace y le tocan. Es un tono diferente. No es lo mismo decir yo estoy en educación porque creo que el gobierno no le alcanza a estar en educación. Yo estoy en educación porque el gobierno hace las cosas muy mal en educación. ¿Cuál es la que traemos? ¿Cuál es la que traemos como país? Yo creo que la que deberíamos de tener es de que somos coadyuvantes. Lamentablemente, en los últimos años, las organizaciones civiles en México vienen a la baja de una manera desastrosa, te diría yo. Hace 7 años teníamos alrededor de 42,000 organizaciones civiles con donataria autorizada. 42,000, para tener el dato. Hoy nos quedan 10,000. A 7 años. Wow. Entonces, la sociedad civil en México se está destruyendo porque lamentablemente hay esta percepción de que lo social es tarea del gobierno y punto. Y creo que es una percepción y un enfoque completamente erróneo, porque la sociedad civil organizada, las organizaciones civiles organizadas son altamente eficientes, tienen motivaciones muy diferentes operativamente hablando para sus causas. Podemos hablar, déjame ponerte 3 ejemplos de organizaciones civiles que bueno, los simples datos nos dirán si son eficientes o no. La Cruz Roja, una de las más importantes de todas. De cada 10 llamados de emergencia en este país, 8 los atiende la Cruz Roja. Claro. Es un dato estremecedor. Y habla de la confianza a la Cruz Roja, además. De la confianza, de su eficiencia y de que hace un trabajo que a lo mejor no debería de estar haciendo tan ampliamente, ¿no? La red de bancos de alimentos de México, que son 59 bancos en esta red. Esa red rescata 180,000 toneladas de alimento al año que le sirven para darle de comer a 2,5 millones de mexicanos. Lo hacen con una eficiencia, Enrique. Si alguna vez tienes oportunidad de ir a un banco, es algo impresionante. Fui, si no me falla la memoria, recientemente, o más o menos, al de Puebla. Impresionante. Porque me habían dicho que el de Puebla era excepcional y fui a verlo y efectivamente. ¿Y quiénes son? ¿Gente de la sociedad civil? Gente de la sociedad civil. Son particulares, son empresarios que le ponen tiempo y dinero para ayudarle a otras familias pues, a sacar el tema de comer. Por ejemplo, si nosotros apoyáramos a la red de bancos de alimentos de México y ayudáramos a levantar esos 180,000 toneladas que rescatan todos los años, nada más para que te des una idea, 33 millones de toneladas se desperdician de alimento al año en México. Si nosotros pudiéramos ser capaces de rescatar 1 millón de esas 33, nada más 1 millón, no habría pobreza alimentaria extrema en este país. O sea, los 10 millones que están en hambre no existirían si rescatáramos ese alimento que sí está. Ahora, creo que lo tendríamos que hacer a través de los bancos de alimentos porque son los que saben hacer ese trabajo, sí. ¿no? Ahí no hay corrupción, los incentivos son los adecuados, la eficiencia con la que ya lo hacen es fenomenal. Entonces, son de las organizaciones que hay que apoyar. Y te diría una tercera, por ejemplo, muy local, que a mí en lo particular tengo años de conocer, desde que asumí la dirección de la Fundación Azteca, que es una fundación en el norte del país que se llama Fundación Castro Limón. Es una fundación chiquita, enfocada a niños con cáncer. Ahí te va un dato. El 85% de los niños que tocan esa fundación los curan al 100%. El 85. El 85. Cuando yo sé de otras, que no lo voy a decir, que es un volado. Es un volado. Es 50-50. Sé de otras. Exactamente. 50-50. Y que lo han de hacer muy bien, ¿eh? Pero, por ejemplo, la tasa gubernamental de la medicina pública, digamos, anda como en el 54% de eficiencia. Okay. Ve lo que hace una organización civil. ¿Por qué no copiarles? Sí. ¿Por qué no apoyar más esas organizaciones? Porque además lo hacen también a un costo mucho menor, ¿eh?
Tú decías que a veces las organizaciones de la sociedad civil las utilizan los gobiernos nórdicos justamente como para hacer pruebas piloto. Es correcto, o sea, hablando por ejemplo de la primera pregunta que me decías es, ¿somos aliados o no? Claro que deberíamos ser vistos como aliados, como en los países nórdicos. El gobierno financia organizaciones civiles porque los ve como auténticos laboratorios sociales. Los ve como estos lugares donde puede hacer de manera muy rápida la prueba de una posible política pública exitosa. Y se da cuenta en las organizaciones civiles quién es exitoso y eficiente en el manejo de los recursos, y si lo es, inmediatamente se puede adoptar como una política pública. Entonces somos verdaderos aliados. ¿Qué es lo que ha hecho que en estos últimos 7 años, porque pues así hay que ponerlo, cuál ha sido la principal razón por la que hemos pasado de estas 42,000 a creo que dijiste 10,000? Sí, correcto. ¿Cuál es la principal razón? ¿Les quitaron lo de donatarias o qué es lo que les quitaron? Les quitaron las donatarias. Hay una parte importante también que en la pandemia no tuvo la posibilidad de continuar, digamos, quebraron. Pero hay otra muy importante, hubo modificaciones fiscales en donde limitaron el donativo de personas físicas a organizaciones civiles, que representó que dejaran de tener donativos por el orden de los 8,000 millones de pesos al año. Es un dineral. Es un Entonces, dineral. y más para ellas. Sí. A lo mejor 8,000 millones de pesos para un presupuesto federal, pues no es nada, no pinta. Pero para las organizaciones civiles es un dineral. Y luego también, pues abiertamente, la política pública de 0 pesos a las organizaciones civiles. Tiene razón, o sea, no solamente es que te quito la fuente de ingreso, sino te quito el apoyo que yo como gobierno te puedo y debo dar. Correcto. Porque en lugar de hacer todo yo al 100%, pues mejor te apoyo y tú ya estás cubriendo una parte de ese gasto de los particulares, ¿no? Correcto. Entonces, Esas 3 cosas pues, nos tienen en estos niveles y a la baja. Yo constantemente tenemos en la Fundación Azteca una red que se llama Red Social por México, donde tenemos, digamos, una red de muchas organizaciones civiles, cientos. Platico con ellos, les hacemos foros, los profesionalizamos, porque es importante profesionalizar a las organizaciones civiles. Y ahí es donde me permite tocar en dónde están. Y lamentablemente, pues están molestos, y más allá de molestos, pues están muy preocupados porque se ve que hay esta tendencia a que nada más debe ser el gobierno el que atienda la acción social, y creo que es una política equivocada. ese es un error, porque digo, el país es de todos. Es correcto. Y los problemas al final del día son una corresponsabilidad. También no es cierto que solamente sea el gobierno. El tema de atender de la pobreza no es solamente tema del gobierno. El mejorar el nivel de educación de la gente no es solamente tema del gobierno. Pero pues si nos toca de todos, que tengamos la manera de hacerlo. No sé si fue Bill Gates o un grupo así de donadores importantes que también empezaron a meter esta idea de que sí, pero también estas organizaciones hay que exigirles eficiencia, tú lo has dicho varias veces. Porque no es lo mismo una organización que quizá de los recursos que recibe, invento, el 85% lo gastará en administración, buenos salarios para esta gente tan generosa que está ayudando al país, ¿no? A que gastaran el 5%, el 10%, el número que resulte en administración. Hay también este tema en el mundo de que también tienen que ser eficientes, ¿no? No nada más porque estén haciendo el bien, por definición, ya eso es bueno. Es correcto, y además te voy a decir una cosa, estamos reglamentados, e incluso te diría, tocaste la cifra mágica. En México, las organizaciones civiles no podemos gastar más del 5% de nuestro presupuesto en temas administrativos. El 5. 5. Ok. Del total de nuestro presupuesto. Suena como muy eficiente. Nos quitan la donataria si nos pasamos de ahí. Ok. Y sí tenemos revisiones del SAT en ese sentido, y a veces es difícil de cumplir con el 5%, ¿no? Suena bajo. Suena bajo porque tienes que pagar oficinas, en fin. Sí, porque quieres gente también capaz trabajando contigo. Entonces eso, pues la gente capaz cuesta. Correcto. Entonces, yo te diría que con que cumplamos las reglas que hoy existen, es suficiente. El país es de todos, no es del gobernante en turno. Y los problemas son de todos. Y tenemos que, como sociedad, coadyuvar con los gobiernos para salir adelante. Pero atacar a las organizaciones de la sociedad civil, pues es mezquino. Y lo único que demuestra es que algunos se quieren quedar con el país que es de todos, cuando a todos nos toca trabajarlo y defenderlo. Gracias por estar aquí con nosotros, Antonio. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique.